Que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes en esta grabación en vivo. Hemos tenido una semana muy complicada, con hartas actividades producto de mi campaña. Eh, Vamos a hablar sobre una contingencia que por lo menos está afectando directamente a nuestro país, a Chile. Estamos en elecciones de concejales, de consejeros regionales, de alcaldes, entre otros. Y vamos a hablar un poco de política, sobre las cuestiones que aquejan al Evangelio y su relación con la política. Y aun cuando de pronto creemos que estas cuestiones no convergen en algún punto, no tienen nada que ver, que son dos carriles que nunca se unen, bueno, precisamente de eso vamos a hablar. Y lo vamos a hacer desde una vereda pentecostal. ¿Por qué digo desde nuestra vereda pentecostal? Porque resulta que hay líneas evangélicas, líneas cristianas, que no tienen ningún conflicto, ninguna tensión con esto. Que para ellos es muy natural relacionarse a nivel político. Sin embargo, dentro de las filas evangélicas pentecostales, eso se da poco o se ve mal mirado. Decirlo de manera directa, en buen chileno se ve mal mirado, se ve poco ético o poco espiritual. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito en esta oportunidad respecto a si realmente es espiritual ver la política desde cierto sentido, desde cierto punto, específicamente desde un punto escritural, desde un punto bíblico. A inicios de semana, el día lunes, lancé un video donde supuestamente me estaba candidateando. Me llamó hasta el pastor Rocha, Gabriel, se puso en contacto conmigo. Eh, pero algunos creyeron que esto era de verdad, que de verdad había empezado a meterme en política y que había lanzado alguna campaña, etcétera, etcétera. No es mi vocación no va por ahí, mi vocación tiene que ver con las escrituras, con lo espiritual, tiene que ver con Dios. Pero sin embargo, creo que necesitamos hombres íntegros, hombres probos que se dediquen a cuestiones políticas, y no solo políticas, sino que haya hijos del Señor relacionados en las artes, en las cuestiones públicas, en las cuestiones políticas, en las construcciones, ingenieros creyentes, no que un ingeniero se vuelva evangélico y quiera desde allí ocupar su plaza para hablar, sino que sean creyentes, que su esencia sea el Señor, que su esencia sea el cristianismo, que sean hijos nacidos de nuevo y que desde ese aspecto, no importa dónde vayan a desarrollarse, que puedan dejar el Evangelio en alto, sin carteles, porque eso es lo otro. A veces usamos el título de cristiano para atraer adeptos, el título de cristiano para atraer seguidores. Creo que cuando haces bien las cosas, las personas van a querer saber cuál es tu esencia. Y cuando hayas hecho bien las cosas sin necesidad de manipular a la gente con un título de evangélico, entonces cuando digas que tu secreto es Cristo, creo que eso te va a dejar bastante mejor parado que cualquier otra cosa. Bien, amados, vamos a hablar sobre Filipenses 3:20. Ese va a ser el texto de partida para este mensaje. Y dice de la siguiente manera, en el nombre del Señor Jesús, Filipenses 3:20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Oramos al Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, honramos tu nombre. Queremos, Señor, hablar de tu palabra, queremos predicar tu evangelio, queremos exponer tus escrituras, Padre. Danos la sabiduría necesaria para poder hacerlo de manera eficaz, que podamos trazar con rectitud la palabra de verdad y que podamos, Señor, impactar los corazones de aquellos que nos escuchen. Creemos, Señor, de que tu palabra tiene que ser predicada y que es nuestra responsabilidad hacerlo, Señor. Danos tú, Dios Todopoderoso, la inteligencia, la sabiduría
para poder hacerlo en tu nombre. Sabemos que no es nada el canal, no es nada el medio, sino que aquí lo importante es el mensaje que llevamos, Señor. Es tu voz a través de nosotros. Solo somos un medio por el que tú te vas a revelar a otros, Señor. Oramos para que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, la relación entre evangelio y política es una cuestión crucial para la Iglesia de Cristo. ¿Qué significa política? Es el arte de gobernar. Incluso dentro de las iglesias tenemos la necesidad de tener políticas internas bajo las que nos tenemos que regir. Y cuando hablamos de políticas internas, estamos hablando de políticas de dirección, de administración, o una forma de hacer las cosas dentro del contexto espiritual. Los cristianos vivimos en una tensión entre estas dos realidades. Somos ciudadanos del reino de los cielos y al mismo tiempo somos ciudadanos de este mundo. O sea, somos ciudadanos de Cristo, del Evangelio, del reino de los cielos, literalmente, pero al mismo tiempo, en este caso, somos ciudadanos de Chile. Y quien me esté escuchando en otro país, somos ciudadanos de la tierra que nos vio nacer. Y como ciudadanos de esta tierra que nos ha visto nacer, tenemos también responsabilidades que tenemos que cumplir, que tenemos que cubrir. Esta tensión como tal, que nos han hecho creer de pronto que es poco espiritual, que poco menos son hijos del diablo, aquellos que se dedican a una vida pública relacionada con la política, bueno, eso no es así, amados hermanos. ¿Cómo se deben equilibrar ambas realidades sin traicionar la esencia del Evangelio? ¿O cómo se puede participar en la vida política sin caer en la idolatría de ideologías humanas? Creo que eso es parte de lo que vamos a ver en esta oportunidad, amados hermanos, y ver cuál podría ser este punto de intersección entre ambas realidades. Tenemos que partir con que Cristo es el Señor de toda la tierra. Todo cuanto existe le pertenece y está sujeto al señorío de Cristo. Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 18 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él, para que en todo Jesús tenga la preeminencia. El señorío de Cristo implica que toda esfera de la vida, incluyendo la política, está bajo su autoridad. La Biblia declara que Dios gobierna sobre las naciones, Salmos 22, 28, y que Jesucristo es el Rey de Reyes, Apocalipsis 16, 19. Por lo tanto, la política no es un ámbito neutral ni independiente de la voluntad de Dios. Los creyentes no pueden separar su fe de su participación en la sociedad y la política. Usted no puede pretender que puede hacer una dicotomía entre sus esferas, entre sus distintas esferas. No, usted no le puede decir al Señor, Señor, yo soy creyente mientras voy a la iglesia, mientras estoy orando y conversando contigo, cuando te estoy adorando, pero cuando me voy a la urna, entonces ahí yo hago esta separación y dejo de tener una relación contigo. Nosotros no podemos hacer eso. Si entendemos que el señorío de Cristo está sobre toda la tierra, sobre toda cosa creada, sobre todo ser creado, en todo tiene que estar el Señor. Tenemos que tener una cosmovisión, una visión de las cosas integral. Cuando segmentamos, cuando creemos que podemos dejar fuera de ciertas áreas la soberanía del Señor, entonces no solo estamos cayendo en pecado, sino que estamos cayendo en idolatría, porque estamos colocando una esfera de nuestra vida fuera de la esfera de Cristo. Y eso no es sano para nuestra vida espiritual, no es sano para nuestra relación con la iglesia, no es sano para nuestra relación con la sociedad, con el mundo que nos rodea, en el que estamos inmersos y al que nos debemos también como hijos del Señor, como sacerdotes del Señor, nos debemos también a este mundo que nos está rodeando. Sin embargo, nuestra identidad final no puede ser la política, sino que tiene que ser Cristo. La política es un medio
en el cual buscamos la gloria de Dios y el bienestar del prójimo. A la luz de las Escrituras, los cristianos deben ser conscientes de que la verdadera justicia y paz no se encontrarán en ningún sistema humano, sino únicamente en el reino de Cristo. Solamente por medio de Él vamos a encontrar paz, vamos a encontrar justicia, vamos a encontrar descanso, vamos a encontrar... Porque cuando yo pretendo que sea la política la que me esté dando todas aquellas cosas, entonces no estoy entendiendo absolutamente nada del Evangelio y la relación que ésta tiene que tener con la política. ¿Amén? La soberanía de Dios y los gobiernos humanos. En Romanos 13, versículos 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Fíjese lo que está declarando Pablo, que tenemos que someternos a autoridades superiores porque es Dios mismo el que las ha establecido. Dios en su soberanía ha establecido las autoridades para promover la justicia y el orden. Aún los gobiernos imperfectos están bajo el control de la providencia divina y los cristianos estamos llamados a ser ciudadanos obedientes y responsables, en tanto, ponga atención, que la obediencia a las autoridades no contradiga la obediencia a Dios. Hechos 5:29, donde Pedro dice: es mejor obedecer a Dios que a los hombres, cuyo texto han sacado tanto de contexto para usarlo como pretexto respecto a la soberbia, a la liviandad, a la falta de sometimiento. Cuando nos vamos por esa vía, yo de pronto lo escuché citar este texto respecto a nuestros pastores. Hermanos que, porque no les gustaba la disciplina, porque no les gustaban las decisiones que estaba tomando su guía en el Señor, y porque ellos creían que tenían mejores ideas, decían: no, es mejor obedecer a Dios que a los hombres, hablando de su pastor. La Escritura nos dice que tenemos que someternos a nuestros pastores, que tenemos que considerar su fe, que tenemos que considerar su testimonio y andar como ellos han andado. Si ellos han sido ejemplo de nosotros, entonces no tenemos por qué desestimarlos, amados. Este texto de Pedro está diciendo, el texto de Hechos, donde Pedro dice que es mejor obedecer a Dios que a los hombres, se está refiriendo a que cuando una autoridad humana va en contra de los principios, de los preceptos escriturales, de los principios morales, éticos, de la propia Escritura, entonces ahí yo tengo la facultad de desobedecer a los hombres, pero no antes. Yo no puedo tirar por la borda la autoridad humana, porque esa autoridad fue puesta por el Señor. Desde el presidente hasta el cabo, hasta el carabinero de menor rango, es una autoridad que ha puesto el Señor. Hablemos de militares, hablemos de jueces, hablemos de los profesores en las escuelas, son autoridades. Hablemos de los padres en los hogares, autoridades que Dios ha puesto para que podamos ir desarrollando una sociedad armónica. Cuando rompemos este principio de autoridad, entonces toda la escala social corre el riesgo de venirse abajo. ¿Y a qué le vamos a echar la culpa? Le vamos a echar la culpa a Boris, probablemente. Le vamos a echar la culpa al profesor, que es un profesor que no sabe educar. Le vamos a echar la culpa al alcalde, que no se preocupa por la comuna. Le vamos a echar la culpa al consejero regional, que tiene olvidadas sus labores. Probablemente vamos a querer justificarnos con todo el mundo, pero jamás vamos a reconocer que nosotros tenemos una responsabilidad, y es la responsabilidad de someternos. Es distinto que yo me someta a que alguien me someta. Hago esa diferencia también. La Escritura nos está diciendo que tenemos que someternos de manera voluntaria, entendiendo que el que está sobre ese alto, ese también está sometido sobre uno más alto, y sobre ese más alto está Dios. Cuando entendemos el principio de sometimiento, el principio de autoridad, esto vertical, entonces vamos a tener una sociedad armónica, dentro de los parámetros que nos permiten nuestros hierros humanos.
Las personas se van a equivocar, tus padres se van a equivocar, las autoridades edilicias, las autoridades políticas van a cometer errores. Que esos errores sean por ignorancia, que sean por que no sean por mala intención. Ese es el punto. Y como ciudadanos nosotros tenemos la responsabilidad de ir y ejercer nuestro voto y decir si este ha hecho bien las cosas, darle nuestra aprobación para que siga ejerciendo el cargo político que le corresponda. Y si no lo ha hecho bien, también desecharlo. Y si no le gusta a ningún político, bueno, siempre la opción es votar en blanco, o anular su voto. Pero cumplir con su papel dentro de esta democracia que nos ha tocado vivir en este tiempo, porque dicho sea de paso, estos regímenes democráticos no distan mucho en la historia de la humanidad, son bastante nuevos. Y si bien es cierto, como alguien dijo por ahí, el sistema democrático es el peor de todos, excepto todos los demás. ¿Qué quería decir con esto? Que este no es un sistema perfecto, que tiene mucho de perfectible y que sin embargo nos da la oportunidad de poder tener voz en las decisiones que se toman. Dejemos de lado los fraudes electorales, dejemos de lado la mala fe de algunos políticos, dejemos de lado los poderes fácticos entre las sombras, actuemos con una conciencia limpia, con una conciencia sana. Dios, en su soberanía, ha establecido las autoridades para promover la justicia y el orden, lo habíamos dicho. Y recuerde que ese texto de que es mejor obedecer a Dios que a los hombres solo aplica cuando nuestras autoridades, desde nuestra propia familia hacia arriba, hasta los presidentes, los reyes, los emperadores, cuando ellos nos están diciendo algo contrario a las Escrituras, recién ahí nosotros podemos desobedecer pacíficamente, sin herir, sin irnos en contra de algo que va a provocar daño a mi prójimo. En ese sentido podemos desobedecer. Ejemplos históricos de política. Mire, Daniel y los jóvenes hebreos rechazaron la idolatría impuesta por el rey de Babilonia, demostrando que la fidelidad a Dios tiene prioridad sobre la lealtad a los reyes terrenales. ¿Se acuerda? Ellos prefirieron que los echaran al horno de fuego, pero ellos no iban a obedecer una autoridad que les estuviera impidiendo adorar a Dios o obligándoles a caer en la idolatría. Fíjese usted estas dos cuestiones. Daniel en el foso de los leones. ¿Y quiénes eran estos personajes? Daniel era un político de alta jerarquía. Usted podría decir, no, es que los cristianos no tienen que meterse en política. Dígale eso a Daniel. Dígale eso a Mesac, Medrac y Abednego. Dígale eso, no sé, a David, que no solo llegó a meterse en política, sino que llegó hasta la más alta magistratura. Este tipo de casos, de ejemplos, deberían de ser suficientes para entender que al Señor le agrada no solo que seamos sus hijos, sino que hagamos las cosas bien y que esa justicia la podamos llevar a donde quiera que vayamos. Dígale eso a José, que fue vendido por sus hermanos, que fue esclavo, que fue un sirviente, que fue amenazado de muerte, y que sin embargo, sin importar todo lo que pasó, o mejor dicho, gracias a todas esas circunstancias que el Señor permitió en la vida de José, llegó luego a ser el gobernante que fue, el segundo en Egipto. Dígale eso a Moisés, que de manera inmadura probablemente, él quiso tomar justicia por sus propias manos, se le pasó la mano, asesinó al soldado que estaba esclavizando a aquellos, y sin embargo, el Señor en su voluntad hizo lo que tenía que hacer. Moisés era un estadista de su pueblo, de la nación de Israel. Él era no solo una persona espiritual, un guía espiritual de su pueblo, sino que también era un político en estricto sensus, en estricto sentido. Él era un político porque tenía que gobernar.
Si bien es cierto, las directrices venían directamente de la presencia divina, a él le fueron entregadas las tablas de la ley, etcétera, etcétera, pero ante el pueblo el que estaba gobernando era Moisés. Hasta el día de hoy, Moisés es venerado por los israelitas, amados. No solo como un varón de Dios, como un profeta, sino también como un excelente político. Los apóstoles enfrentaron la persecución del Sanedrín porque proclamaban el Evangelio. Y ahí es donde ellos declaran, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, Hechos 5:29. El creyente, por tanto, participa en la vida pública, pero siempre con discernimiento. Cuando un gobierno se opone a la ley divina, el cristiano tiene el deber de resistir con firmeza en obediencia al Señor. Por sobre los gobiernos humanos está la soberanía del Señor. La participación de los creyentes en la política. Mateo 5:13 al versículo 14. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y luego dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿De qué manera nosotros podríamos salar la tierra si nos relegamos a un rincón de nuestras iglesias, a un gueto espiritual, donde no queremos contaminarnos con aquello que está pasando afuera? Y resulta que Jesús nos está diciendo que la única forma de que esta sociedad no se descomponga es que nosotros seamos sal de la tierra y luz de este mundo. ¿Cómo aquellos que están cegados por el pecado, muertos en delitos y pecados, en corrupciones, van a tener esperanza siquiera si no hay alguien, como decía el apóstol Pablo? ¿Cómo ellos van a creer si no hay alguien que les predique? Alguien que les anuncie el Evangelio. Alguien que les diga, estás equivocado, este es el camino correcto. Nosotros tenemos la responsabilidad de salar y no va a ser que podamos salar relegados a un reducto espiritual en un rincón de nuestra sociedad. ¿Quién le dijo que las artes no podían pertenecer a la iglesia, amados? Si nos vamos a la historia de la humanidad, grandes creyentes han sido grandes artistas, que han dejado en alto el nombre de su Señor. Los cristianos son llamados a ser sal y luz en la sociedad. Esto implica no solo transformar la vida privada, sino también contribuir activamente en el bienestar de la comunidad a través de la justicia, la verdad y el amor al prójimo. La participación política, por tanto, es una vocación legítima, pero debe realizarse con un espíritu de servicio y no de ambición. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos pretender usar la política para nuestros beneficios, para servirnos, sino para servir a otros. En ese sentido, un cargo político se parece mucho a un cargo eclesial, porque el ministerio tiene que ser por vocación, tiene que ser por amor al servicio, por amor a los demás, y en cargos políticos de alta jerarquía deberíamos de tener el mismo estándar. ¿Por qué vemos tanta corrupción? ¿Por qué vemos tantos sobresueldos? ¿Por qué vemos tantos forados éticos y morales en nuestra sociedad? ¿Se recuerda usted, solo por nombrar algunos, el caso Penta, donde los partidos de derecha hacían y deshacían con dineros que no les correspondía? El caso de Soquimich, donde ahí de manera transversal, de izquierda a derecha, todos los partidos políticos estaban recibiendo sobornos para que la empresa hiciera lo que quisiera en el país. Facturas fraudulentas, el caso de la basura, el caso del papel higiénico, el caso Cascada, el caso Convenio, mire, hace poquito, menos de un año, en el gobierno de aquellos que decían que nos iban a sacar de esa política antigua, de la antigua política, y resulta que ellos llegan y caen en los mismos vicios. ¿Por qué? Porque las intenciones probablemente son muy buenas, pero tienen que pasar por el corazón humano, y la Escritura nos dice que es engañoso el corazón. Nuestro corazón es engañoso, por eso necesitamos llevarlo al señorío de Cristo. Alguien
con altos estándares éticos y morales, que tenga Cristo en el corazón. Debería de hacer las cosas como corresponde, debería de hacer las cosas bien, amados. Pero no funcionó esto, a poco andar, se cayó toda esta estructura que nos habían vendido, porque para eso los políticos son muy buenos. ¿Se recuerda usted de mi video al principio de esta semana? Donde yo ofrecí casa con piscina, ofrecí hasta que no lloviera en días importantes y que la selección nacional iba a ganar todos los partidos. Y usted dice, pero eso es una ironía, no solo es una ironía, es un sarcasmo. Pero ¿sabe? No hay ninguna diferencia entre esas promesas y prometerle al país que se le van a pavimentar todas las calles, que todos van a tener hogares, que van a tener un salario digno, que vamos a subir el sueldo mínimo a 500.000. Claro, subieron el sueldo mínimo a 500.000, pero resulta que el poder adquisitivo se redujo al doble, o sea, quedamos en la misma. Son cuestiones que no cumplen y nosotros seguimos creyendo en que ellos pueden cambiar las cosas. Y esto no tiene que ver con un sector político, tiene que ver con la política en general. ¿Y por qué pasan estas cuestiones? Porque la iglesia que debería de haber estado, yo no estoy hablando de pastores metiéndose en política, estoy hablando de hijos de Dios metiéndose en política, para poder hacer las cosas bien. Como nosotros abandonamos estos lugares, entonces llegaron los que no tenían ninguna ética, ninguna moral, que no tenían más fe que en ellos mismos solamente, y empantanaron todo lo bueno que se podía haber hecho. Que Dios tenga misericordia de nosotros, amados, porque hemos creído que por ser hijos del Señor no podemos llegar a esos reductos donde hay tanta corrupción. Precisamente porque nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo, es que deberíamos de llegar ahí. Nuestros hermanos deberían de llegar ahí, amados. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno de nuestros hermanos quiere entrar en política, nosotros somos los que más guerra les hacemos y los dañamos y hablamos mal de ellos y les quitamos nuestro voto. El Señor nos bendiga, mire, Dios bendiga a mi hermana Netzaira, Dios bendiga a mi esposita que dice amén. Nuestra hermana Netzaira dice, sí, es engañoso el corazón, jaja, sí, como Chávez. Amén. Quedamos peor ahora sí, se adquiere un tercio de lo que se compra hace 4 años, así es. Bueno, a propósito de Venezuela, mi hermana Netzaira es venezolana, mire la demagogia política. El dictador de hoy día, Maduro, dijo que adelantaba la Navidad 2 meses. ¿Entiende? O sea, es como querer adelantar el verano, o adelantemos el invierno para que tengamos lluvia. Cosas que no podemos hacer, amados. ¿Cómo adelanta esa fecha? Creo que ahora está regalando un montón de bonos y cuestiones porque están celebrando Navidad en octubre. Cuando ya creemos que no pueden sorprendernos más, cuando ya creemos que ya llegaron hasta el límite de su idiotez, nos siguen sorprendiendo, amados. Que Dios tenga misericordia de Venezuela, que Dios tenga misericordia de Latinoamérica, que Dios tenga misericordia de América y de cada uno de los continentes de este planeta, amados. Porque nadie va a venir a cambiar las cosas si nosotros no nos damos al trabajo de querer nosotros ser agentes ejecutivos de cambio en estas cuestiones que son humanas y de las que el Señor nos permite. Esto es lo que estamos viendo, por medio de su palabra, Él nos permite que podamos incidir, que podamos influenciar, que podamos salar, que podamos alumbrar. Principios para la participación política cristiana. Primero, según Isaías 1:17, buscar la justicia y la verdad. La política es un medio para promover el orden y la justicia. Amar al prójimo. Las decisiones políticas deben buscar el bienestar de todos, especialmente de los más vulnerables. Servir en humildad. Los creyentes no deben buscar el poder por ambición personal, sino como un medio para glorificar a Dios y servir a los demás.
Fíjese, amado, que aquellos que dicen que la iglesia no debe meterse en política gozan de cuestiones públicas y políticas en los que han participado creyentes. Nos deleitamos con la libertad de culto, sin embargo hubieron hermanos que estuvieron ahí dando la batalla para que pudiéramos tener libertad de culto. Nos deleitamos cuando en 1925, ninguno de nosotros había nacido, pero gozamos de esas leyes. Cuando se separa la iglesia del Estado, se produce este cisma entre iglesia y Estado. Hasta ese punto la iglesia católica era señora y patrona de todas las decisiones políticas que se tomaran. Nosotros no teníamos derecho a cementerio, no teníamos derecho a predicar en las calles. Cuando el evangelio se empieza a predicar, la gente le tiraba las orinas por la ventana a aquellos que estaban predicando. Usted dice, pero ¿cómo van a tirar orinas? Estamos hablando de siglos en que no había ni siquiera esta estructura de aguas negras para que se pudieran, no había drenaje. Entonces, existían estas pelelas, estas bacenicas que se ponían debajo de la cama. Cuando alguien quería orinar, orinaba en ellas. Entonces, cuando se predicaba el evangelio, juntaban el pipí para tirárselo a los evangélicos. Agua caliente, agua con la manguera, no sé. En el Cerro San Cristóbal, al día de hoy, hay un homenaje que dice para los exiliados del cielo y de la tierra. O sea, no teníamos lugar en la tierra como evangélicos, no teníamos un lugar santo, un cementerio donde poder descansar. Había un lugar en el patio trasero donde se votaban a los muertos en Cristo, a los protestantes, a los creyentes, a los cristianos, a los evangélicos, a cualquiera que no fuera católico. Por eso éramos los exiliados de la tierra y también los exiliados del cielo, porque si no pasábamos por la Iglesia Católica tampoco teníamos salvación. Eso lo veíamos ayer en la conmemoración de la Reforma. Uno de los expositores hablaba claramente que hasta el día de hoy la Iglesia Católica dice que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Y nosotros respondemos a eso, que la salvación viene de Cristo y fuera de Cristo no hay salvación. En ese sentido, no podemos decir menos que están equivocados de acuerdo a lo que dice la Escritura. La salvación viene del Señor, no viene de un cuerpo de creyentes. Sin embargo, una vez que tenemos salvación en nosotros, vamos a querer pertenecer a ese cuerpo de creyentes, pero no es una institución, sino que es un cuerpo orgánico, la iglesia invisible, militante. Una sola iglesia, sin importar de qué letrero sea, es una sola iglesia. Que el Señor nos ayude. Detrás de la ley de 1925, cuando se separa la iglesia del Estado, estaba Trumbull, un creyente. Y así usted se va a dar cuenta, si estudia un poquito, si hace la tarea, si hace el trabajo, se va a dar cuenta de que muchos creyentes han estado detrás de leyes que a nosotros nos favorecen al día de hoy. Hoy día estamos plagados de cementerios católicos, evangélicos, luteranos. En Puente Alto hay un cementerio ruso. Entonces, hay más leyes, hay más justicia, hay cuestiones que nos han bendecido, pero ha sido gracias a la incidencia de hombres de fe que se levantaron para dar la pelea. Pelea que usted no quiere dar, pero que sin embargo goza de sus beneficios. Solo Dios nos sostiene, dice nuestra hermana Netzaira. Debemos transformar nuestro entorno con el Espíritu Santo. Amén. Nuestro hermano René dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Es así, hasta el día de hoy, amados hermanos. Proverbios 29:2. La salvación es por Jesucristo y no por ninguna institución. Así es, amada hermana. Usted puede colocar sus comentarios, sus saludos, para que los vayamos leyendo. Esta es una transmisión especial, una transmisión de política, de votaciones electorales. Por eso estamos hablando sobre evangelio y política, amados hermanos. Mártires del evangelio, dice mi esposita. Amén. Ellos fueron mártires, aquellos que fueron despreciados, desechados, y que hoy día nosotros tenemos tantas ventajas. Hoy día usted se para en cualquier plaza y predica el evangelio y nadie le dice absolutamente nada. Pero muchos tuvieron que pasarla muy mal, ser encarcelados, ser asesinados, amados, por su fe. Y hoy día que nosotros tenemos, pasa lo mismo con la Biblia, con las Escrituras.
Hubo un tiempo en que nos persiguieron por tener una porción de la Escritura. Hoy día tenemos 3, 4, 5 Biblias, algunos tenemos muchas más. Y ahí están empolvándose y nadie las lee. Tenemos una eh, infoxicación. Estamos intoxicados de información y no somos capaces de leer lo mínimo. Tenemos bibliotecas muy grandes, pero no podemos jamás, por muchos libros que tengamos, dejar de leer las Escrituras. Amén. Sigamos, amados. El peligro de la idolatría política y el nacionalismo. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Un gran peligro que enfrentan los creyentes es la idolatría política. Él nos va a salvar. ¡Uy, qué lindo cómo habla el hermano! No se ha dado cuenta cómo es este varón. ¿Qué ocurre cuando colocamos nuestra esperanza en un líder, partido, sistema de gobierno en lugar de Dios? El nacionalismo extremo puede llevar a los cristianos a confundir su lealtad al Evangelio con la lealtad a una ideología o nación. Ningún sistema político es perfecto, lo dijimos hace unos minutos atrás. Todos los gobiernos humanos están afectados por el pecado, Eclesiastés 8:9. Cuando los cristianos ponen su esperanza en los reinos terrenales, desvían su fe del único que puede traer justicia plena, o sea, de Jesucristo. ¿Se acuerda por qué es que llega Saúl al trono? Los pueblos, todos en ese tiempo tenían sus reyes, excepto Israel, que tenía profetas que gobernaban al pueblo mediante la voz de Dios. Dios les hablaba a los profetas y era la manera que el pueblo tenía de dirigirse y de tener sus políticas públicas, etc. Sin embargo, llegó un momento en que el pueblo de Israel dice, todas las demás naciones tienen reyes excepto nosotros, danos un rey. Y le piden rey. Samuel, que era el profeta que estaba a cargo del pueblo de Israel en ese entonces, conversa esto con el Señor y el Señor le dice, no te preocupes, Samuel, porque no te están rechazando a ti, sino que me están rechazando a mí. Y les puso rey. Saúl era de todos los hombres el más alto, el más apuesto, el más guerrero, el más fornido, y a él, a vista de los ojos, escogieron como rey. Ese es el inicio de una triste historia para Saúl y también para Israel. Porque Saúl quiso agradar al Señor en términos humanos, sin embargo se equivocó. Se olvidó del Señor al que su pueblo le servía y al que él mismo tenía que servir. Fracasó como estadista, fracasó como rey, cayó en prácticas idolátricas que él mismo había prohibido, como por ejemplo visitar a una bruja, la bruja de Endor, a propósito de Halloween. Se equivocó y desobedeció las órdenes, los mandamientos que Dios por medio de su profeta le había dicho. Elimina a todos, que no te quede uno solo vivo. Estaba hablando de los amalecitas. Y sin embargo, cuando vuelven de la guerra, Samuel dice, ¿qué es este mugido de vacas, este balido de ovejas que escucho? Salió a ver y Samuel había tenido una gran idea, dejar vivo al rey y además traerse las posesiones para poder usarlas como un botín. Porque esa era mejor idea que la que Dios le había dado. Se da cuenta que cuando hombres sin visión de Dios, sin temor de Dios, sin principios escriturales, ascienden a lugares de privilegio, cometen errores y errores garrafales, errores que luego nos van a traer tristeza a nuestros corazones. Entonces, así como Saúl desechó la voz de Dios, el Señor lo desechó a él. Y luego usted conoce la historia, no la vamos a relatar aquí de manera íntegra, pero luego es David ascendido al trono. Pasaron 20 años para que David pudiera llegar al trono en ese intertanto donde estaba esta tensión, esta lucha de poderes, estos celos, este orgullo regente, este orgullo del rey. Y David teniendo la posibilidad de eliminar a Saúl porque él había sido ungido como rey. Sin embargo, pasaron 20 años para que David pudiera ascender al lugar donde el Señor le había dicho que tenía que estar. Que el Señor nos ayude, amados.
Entonces, ningún sistema político es perfecto, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de poder ser avisados de cómo tenemos que dirigirnos. Aquellos mártires hoy gozan en el reposo de nuestro Dios, dice mi esposita. Bendito reposo que un día gozaremos junto a nuestro Salvador Jesucristo. Amén, así es. El hombre, dice mi hermano Netzaira, nos va a decepcionar tarde o temprano y solo Dios nunca nos va a decepcionar. Amén. Jesús enseñó que su reino no es de este mundo, Juan 18, 36, y aunque debemos ser ciudadanos responsables, nuestra verdadera identidad está en Cristo y nuestra esperanza final está en su regreso. Si bien es cierto, el reino del Señor no es de este mundo, el mismo Señor ora, dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal, que los guardes del mal. En la predicación de la semana pasada, hablando de la tentación, Jesús oraba por nosotros, enseñándonos a orar que le pidiéramos al Padre que nos libre de la tentación, que nos guarde de la tentación, de no caer en aquella tentación a la que estamos expuestos continuamente. Entonces, cuando pensamos que nosotros deberíamos de alejarnos, de apartarnos de estas esferas políticas, de estas esferas públicas, lo que estamos diciendo es, yo me hago a un lado para que te pongas tú que no tienes a Cristo en el corazón, que no tienes principios, que no tienes valores, que no tienes moral, que eres una persona que lo único que está buscando es aprovecharse de la ciudadanía, que luego va a caer en corrupción, en sobresueldos, en coimas, en cuestiones irregulares. Usted no se imagina hoy día con la capacidad con la capacidad de periodismo que tenemos hoy día, la cantidad impresionante de cargos públicos que han caído en corrupción. Desde alcaldes, concejales, gobernadores, ni hablar de diputados y senadores, amados hermanos, ni hablar de presidentes. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos dé la sabiduría para poder entender que si nosotros nos alejamos es nuestra responsabilidad y que luego tenemos que hacernos cargo de aquello malo que está viviendo nuestro país por no haber entendido que teníamos la solución en nuestras manos y era ser sal y ser luz. Apocalipsis 21, 1, 4 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Hasta aquí hemos hablado sobre nuestro papel como iglesia dentro de la política. Hemos visto ejemplos de personas que han actuado en política y lo han hecho de manera justa y lo han hecho bien para beneficiar al pueblo. Que son los menos, es verdad, pero que es nuestra responsabilidad hacerlo también es una gran verdad. Sin embargo, también tenemos que entender que nuestra esperanza final no está en ningún reino de este mundo, que no está en ningún reino de esta tierra. Que tenemos, como decíamos al principio, una doble ciudadanía, una ciudadanía terrestre, pero también una ciudadanía celestial. Y ese es el cielo nuevo y la tierra nueva de la que nos habla el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Jamás, por mucho que nos esforcemos, vamos a lograr terminar con la pobreza, terminar con las guerras. Porque tristemente detrás de esto hay intereses políticos, hay intereses humanos que se benefician con el hambre, que se benefician con las guerras, que se benefician con los pobres. Haga este pequeño ejercicio. Si un partido político tiene una gran cantidad de adeptos porque se supone que ese partido político es la voz de los pobres, ¿qué va a pasar si se quedan sin pobres? Si se quedan sin pobres, se van a quedar sin votantes. Y esto parece un chiste, pero la conclusión es que a estos partidos políticos que abogan por los pobres les conviene que la gente siga siendo pobres para que sigan votando por ellos. Ellos no están preocupados por sacarte de la pobreza, ellos no están preocupados
por arreglarte la vida, cuestión que debería de ser responsabilidad nuestra, pero que lamentablemente nosotros a veces de manera muy ilusoria, muy infantil, creemos que ellos nos van a sacar. No, no, no. A ellos les conviene que tú sigas siendo pobre, que sigas siendo ignorante, que no tengas estudio, que no tengas un buen trabajo, porque así te siguen beneficiando, entre comillas, con estos planes sociales. Países que se han destruido, se han desmoronado justamente porque les dieron algo para comer, pero no les enseñaron a trabajar con sus propias manos para poder salir adelante. Gente que piensa que el trabajo es una maldición, ya parte de una mala base, amados hermanos, porque el trabajo jamás ha sido una maldición, ha sido una bendición. Que antes del pecado, antes de que entrara el pecado al mundo, ya el Señor nos había mandado a trabajar. Es una bendición que podamos trabajar, amados hermanos. Hay gente que trabajó toda su vida, dejó de trabajar y se murió, porque perdió su propósito. Pero es que me gustaría tener el trabajo de mis sueños. Esfuérzate, pues. Si tienes un norte, si tienes una visión de hacia dónde quieres llegar, trabaja, agacha la cabeza y trabaja por llegar ahí. No, es que no tengo las herramientas, bueno, obtiénelas. Déjate asesorar, pero no va a ser en la flojera, en la holgazanería, en el esperar que te den, en donde tú vas a lograr tus proyectos y tus propósitos. Nuestra hermana Netzaira dice de huir de la tentación y que debemos meditar y reconocer cuáles son nuestras tentaciones, como los alcohólicos anónimos dicen, primero se debe reconocer qué es el alcoholismo. Así debemos reconocer nuestros pecados y debilidades y dar cada día paso a paso juntos con Jesucristo para llegar a la estatura de ese que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, amados, la esperanza del creyente no está en la promesa de los gobiernos humanos, sino en el reino eterno de Dios. La política puede mejorar temporalmente las condiciones de vida, pero solo el Evangelio va a transformar tu vida. El Evangelio va a transformar tu corazón. Ezequiel 36, 26. El reino de Dios es nuestra esperanza definitiva, donde no habrá más injusticia, no habrá dolor. Los cristianos viven con la expectativa de la venida de Cristo, quien establecerá su reino perfecto. Mientras tanto participamos activamente en la sociedad, pero con la conciencia de que nuestra misión más importante es proclamar el Evangelio. Esperamos al Señor, amados, pero no lo hacemos como una manera escapista para que se acaben todos nuestros problemas. No, 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 no. No queremos huir, queremos irnos con el Señor cuando sea su venida, amados. Pero mientras estemos aquí tenemos que esforzarnos por hacer de nuestro entorno algo mejor, una mejor sociedad, amados hermanos. No esperes a que te vengan a poner pasto a la plaza. Empieza a moverte tú. Si quieres arreglar, si quieres ver algo más bonito a tu alrededor, empieza a moverte tú. Ayer hablaba con un director de operaciones de la municipalidad, cuando fui a votar, me topé con él. Y él me contaba un poco de cuáles son las estructuras que ellos tienen para poder ayudar a la comunidad. Y me parecían bastante aterrizadas, amados hermanos. Y sin embargo, creemos que solo los demás tienen responsabilidad, pero no nosotros, de lo que está a nuestro alrededor. Necesitamos cambiar, amados, aquellas cuestiones. Vamos terminando, mire, se nos pasó muy rápido la hora, nos quedan solo unos minutitos. Algunas cuestiones prácticas de aplicación, participación activa, pero no idolátrica. Tenemos que involucrarnos en política, pero sin depositar nuestra esperanza en los líderes humanos. Si tú no te metes en política, que tienes a Cristo en tu corazón, otros que no lo tienen se van a meter y luego no esperes que si la semilla es mala hayan buenos frutos. Oración por los gobernadores. La Biblia nos exhorta a orar por los que están en autoridad. 1 Timoteo 2, 1, 2, para que Dios les guíe en justicia. Orar por nuestros gobernadores. 3. Vivir como embajadores del reino de Dios. En nuestras palabras y acciones debemos reflejar que Cristo es nuestro Rey. Donde quiera que vayas, proclama el Evangelio. No necesariamente
necesariamente diciendo yo soy cristiano, lo hemos dicho, no con un gorro que diga Cristo vive o con una polera que dice, no sé, el Señor me cambió, no. Tú demuestra con tus hechos, con tus acciones, con tu forma de ser, con tu buena conducta, con tu buen trato, con tus buenas observaciones, con tu idea, con tu ingenio. Demuestra que eres hijo del Señor. No necesitas andar abanderado, sino que necesitas ser tú el portador del mensaje. No solo de apariencias, no solo de vista, sino realmente con un cambio interno que tú proyectas hacia afuera. Que la gente no diga, cuando pregunten por ti, ah, el canuto, el evangélico, ¿qué? Es terrible. Y si dicen algo así, que lo digan, pero que estén mintiendo. Eso es lo que nos dice Jesús en el Sermón del Monte. Que nos calumnien, mintiendo, da lo mismo, no importa. Pero que mientan. No que estén siendo realistas y objetivos con una mala observación respecto a ti. Practicar, número 4, practicar la justicia en lo cotidiano. Más allá de la participación política, debemos ser agentes de misericordia y de justicia en nuestras comunidades, a nuestro alrededor. El Evangelio nos llama a vivir como ciudadanos de dos reinos, uno temporal y uno eterno. Mientras participamos en la vida política, debemos recordar que nuestra lealtad suprema es a Jesucristo. La política es importante, pero es solo un medio temporal para buscar la justicia en un mundo caído. Nuestra esperanza final está en el reino de Dios, donde Cristo gobernará con justicia y verdad por toda la eternidad. Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, participemos en la sociedad con responsabilidad, pero siempre con la mirada puesta en la venida de nuestro Rey. Que el Señor te bendiga. Espero que hayas ido a votar el día de ayer. Si no lo has hecho aún, dedica unos minutitos para ir a votar. Espero, amado, que entiendas que el problema no es la política, sino la calidad de políticos que tenemos. Que entiendas que si quieres ver mejores políticos, creyentes deberían de estar ocupando ciertos cargos de interés, amados hermanos, pero no a costa del Evangelio, sino por causa del Evangelio. No para manipular a tus electores porque tú eres evangélico, sino para influenciar en tu sociedad porque tú tienes un buen proyecto político, haces las cosas bien, tienes un buen testimonio y tienes gente íntegra, proba que está a tu alrededor. No uses el Evangelio como para manipular al pueblo evangélico, porque algo de discernimiento hay en el pueblo del Señor. Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que estuvieron conectados, a los que nos saludaron. Nuestra hermana Netzaira dice, las naciones, comunidades y las publicaciones necesitan a Cristo. Debemos ser esa lámpara para mostrar la luz en medio de las tinieblas. Que así sea. Dios bendiga a nuestros hermanos. Compartan esta publicación, denle me gusta, transmítanla para que sea de bendición a otros también. Nos vemos en una próxima predicación este próximo domingo. Desde mañana ya empezamos a pensar qué es lo que vamos a hablar este próximo domingo, porque estamos comprometidos con el mensaje del Evangelio, porque creemos que podemos ejecutar algún cambio. Y todo lo que esté a nuestra mano, a nuestro alcance, lo vamos a hacer con tal de predicar el Evangelio y de ser fieles seguidores de Jesucristo. Dios te bendiga. Chao, chao.